En el tablero de este vehículo, en ocasiones se está encendiendo la luz de advertencia de la batería. En ocasiones la batería se queda sin carga. Todo apunta a que tiene un inconveniente con el alternador. En este video deseo hablar un poco acerca de los alternadores de carga inteligente y la solución que se le dio a este vehículo. Este es un Kia Rio R 2014 1.4. Tiene los inconvenientes que acabo de mencionar, por los cuales en otro taller se reparó el alternador y se cambió este componente de aquí, que es el regulador de voltaje. Aquí tengo el otro regulador de voltaje que estaba puesto. Este es el original. Este es uno original por el cual se le reemplazó. Nosotros ya solventamos el inconveniente que tiene este vehículo. Sin embargo, quisiera hablar un poco, ya que este tipo de alternadores que lleva este motor es un tanto especial. Se conocen como alternadores de carga inteligente. Aquí podemos observar el alternador. Tiene un conector en la parte de aquí de 3 cables. Físicamente es exactamente a un alternador convencional. Y de hecho no tiene nada que se diferencie de los alternadores comunes y corrientes. Tiene un rotor, tiene un estator, tiene un regulador de voltaje, tiene un puente de diodos para rectificar la corriente alterna a continua. La única diferencia que tiene es que la generación de corriente que genera el alternador es controlada mediante la computadora de motor. La computadora de motor se comunica con el regulador de voltaje que tiene integrado este alternador, que tiene un microprocesador, y entre el microprocesador de este regulador de voltaje existe comunicación con la computadora de motor. Así que para ir explicando este caso, lo primero que hice el momento que llegó al taller el auto es verificar los códigos de avería que tiene, ya que al tener conexión con la computadora ese alternador, de estar generando algún inconveniente, va a generar un código. El código que encontré fue el P620. Por lo cual acudí a la información técnica original de Kia, en la cual me da una breve descripción del por qué se está grabando el código y la forma de funcionamiento de ese alternador, y me envía a realizar inspecciones. Una de ellas, por ejemplo, es esta de aquí. Me pide que verifique los voltajes que se encuentran en este conector de aquí, lo cual hice, y los voltajes serán correctos. Por ejemplo, me envía a medir el voltaje del pin número 3, en el cual me indica que debería encontrar con el switch de encendido en la posición de contacto u on un voltaje de entre 9 a 11 voltios. Cuando hice esa medición, obtuve un voltaje de 11.74, que se encuentra dentro del rango. De igual manera, me envía a medir el voltaje en el pin número 1, el cual me indica que debería ser 3.6 voltios. En mi caso tenía 3.55, totalmente dentro del rango. Por lo cual desmonté el alternador e hice las comprobaciones pertinentes. Revisé el estado del rotor, del estator o corona, del puente de diodos, y todo se encontraba bien, excepto que en la punta del rotor existía demasiada suciedad, que al inspeccionarlo a profundidad notamos que ahí se estaba generando un cortocircuito, por lo cual se hizo esa reparación. Se colocó un regulador de voltaje nuevo y original, uno de carga inteligente. Es súper importante ese dato porque existen reguladores de voltaje que físicamente son idénticos, pero no son reguladores de carga inteligente. Este, por ejemplo, sí lo es, pero al tener un inconveniente físico el alternador dañó este regulador de voltaje, por lo cual lo tuve que reemplazar. En la información técnica del manual también me da el diagrama con el que está construido ese sistema. Por ejemplo, me dice que al pin de la mitad, que se lo marca con la letra L, es simplemente un voltaje positivo que enciende la luz de advertencia de la batería en el tablero. Ese va a la mitad, al pin L. Los otros dos pines, conocido como FR y C, van directamente a la SM o computadora de motor.
La información técnica también me da la ubicación exacta de los conectores en la computadora. En el caso de este vehículo se encuentra la computadora de motor aquí. Así que revisé la integridad del cableado desde el conector de la computadora hasta este conector del alternador y se encuentra totalmente bien. También la información técnica me provee de esto, las ondas referenciales que yo debería estar viendo el momento que mida con un osciloscopio los pines FR y C. Por ejemplo, me dice que el momento que el vehículo se encuentra en marcha mínima, sin ninguna carga eléctrica como luces, ventilador, entre otras cargas, debería verse así las ondas. La señal del cable, que es conocido como FR, debería encontrarse así, ya que este cable de aquí, el FR, es el de control que está emitiendo la computadora de motor hacia el circuito integrado que tiene el regulador de voltaje. Entre más ancha sea esta onda de aquí, en positivo, mayor va a ser la generación de corriente del alternador. Por ejemplo, como se puede observar aquí, de todo lo que dura el ciclo de trabajo, aproximadamente un 30% se encuentra en positivo. Así que ese dato también lo podemos confirmar con el escáner. Voy a colocar el osciloscopio para que se pueda observar esto de mejor manera. Ahora estoy tomando la señal con osciloscopio del pin FR y del C. Y tengo esta señal de aquí, que es exactamente igual a la que me entrega el manual. Ahí las tenemos las dos. Mientras yo no coloque cargas eléctricas, normalmente la señal de activación que viene desde la computadora, que es esta de aquí, va a encontrarse así. Entonces, en el terminal FR, que es el de control de la computadora hacia el regulador de voltaje, mientras el vehículo se encuentre sin cargas eléctricas, sin luces, sin ventilador de calefacción, entre otras, vamos a poder observar el ancho de esta onda en positivo, de esta manera que lo estamos observando. En ocasiones un poco delgado, en ocasiones se ensancha, para producir mayor cantidad de corriente. El momento que yo coloque cargas eléctricas como luces, ventilador de calefacción, observemos lo que sucede con eso. Voy a colocarlo. Entonces, ahora que acabo de colocar cargas eléctricas en el funcionamiento del auto, se puede observar que la onda del terminal FR constantemente queda comandado con más tiempo en positivo, lo que está permitiendo que el alternador produzca más cantidad de corriente. Eso también lo podemos evidenciar en el dato del escáner que nos habla acerca de la activación del alternador, que por ejemplo la tengo aquí. Ciclo de trabajo de señal PWM de alternador, terminal FR, me indica que desea comandar a un 78% el funcionamiento del alternador. Es por eso que la mayor cantidad de tiempo se está quedando en positivo esta señal. Ahora voy a quitar las cargas eléctricas. Y mientras el motor se encuentre sin cargas eléctricas, el ancho del positivo de esta onda es menor. Eso de igual manera lo podemos corroborar con el dato del escáner, que nos indica que ahora la computadora de motor desea controlar a un 60% la cantidad de corriente que está generando el alternador, por lo que se evidencia que en este momento está funcionando correctamente el alternador. También estoy realizando la medición del voltaje de batería con un multímetro, que nos indica que en este momento el voltaje de la batería es de 14.29, es el voltaje que está generando el alternador. Antes de realizar la reparación en este alternador, las ondas que tenía aquí eran totalmente distintas. Son estas ondas que se pueden apreciar aquí, que como se ve no tienen ninguna secuencia lógica, se distorsionan totalmente. Es porque el regulador de voltaje estaba dañado. Así que de esta manera estaría dando por culminado ese trabajo, y esa era la explicación que deseaba dar en este video. Gracias por haberlo visto.
Continuamente en todas nuestras redes sociales que se encuentran en pantalla subimos contenido exclusivo, por lo cual les invito a que nos puedan seguir en todas ellas. Gracias por haber visto el video, gracias por su manita arriba, gracias por su comentario, hasta la próxima.